Señor, gracias. Señor, gracias por su palabra. Su palabra es fuerte, poderosa y habla en nuestras vidas hoy. Señor, bendice este tiempo. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar. Prepara nuestros corazones para recibir su palabra. Sabemos que nuestro Dios quiere hablar a su pueblo. Y Señor, cuando aprendemos cosas de su palabra, cuando tenemos la convicción del Espíritu Santo, Señor, nos ayuda a poner estas cosas en práctica. Que estamos viviendo lo que dice en su palabra, Señor. Porque cuando hacemos esto, estamos viviendo la vida cristiana victoriosa, Señor. Señor, ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 15. Esto es nuestro último estudio en este capítulo. Este capítulo es acerca de la resurrección. ¿Y qué aprendimos? ¿La resurrección de Cristo es una opción? No, para nada. Es esencial. Sin la resurrección de Cristo, ¿qué tenemos? Nada. Si quitamos la resurrección del cristianismo, no tenemos nada. Nada. La resurrección es la fundación de nuestra fe. Y por eso el apóstol Pablo ha tomado todos estos versículos para probar que la resurrección de Cristo fue un hecho real y es esencial. Es esencial. En estos últimos versículos de capítulo 15, todo llega a una conclusión gloriosa. Entonces, vamos a leer nuestro texto y después estudiamos versículo por versículo en detalle. Empezando en versículo 50. 1 Corintios 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Él empieza diciendo que nuestros cuerpos naturales,
Estos cuerpos, la carne y sangre, no pueden entrar a la eternidad. Yo no puedo hablar por ustedes, pero yo no quiero entrar a la eternidad con este cuerpo. Este cuerpo duele. Entonces, para mí no quiero eso para la eternidad. Yo estoy dando este cuerpo posiblemente 30 años más. ¿Por qué duele? Estoy buscando un nuevo cuerpo, algo mejor. Este cuerpo no puede heredar o entrar la eternidad. Este cuerpo que tenemos ahora habla de nuestra relación con Adán. Sabemos que estos cuerpos son frágiles, ¿verdad? Débil, susceptible a enfermedades, ¿verdad? Gerson compartió que esta mañana hay una mujer que está batallando con cáncer. Esto es nuestra realidad en este día, en este cuerpo. Estos cuerpos son susceptibles al dolor, sufrimiento, sabemos. Y algún día este cuerpo morirá. ¿Sabe eso? Morirá. Nuestros cuerpos en su forma actual no pueden heredar el reino de Dios. Es el reino de Dios, es su reino. ¿Sabe eso? Es por eso dice eso en la palabra de Dios. Es el reino de Dios, no el reino de los hombres. Y las cosas que existen en la presencia de Dios tienen que ser perfectas como Él es perfecto. ¿Alguien aquí que está perfecto? Nadie. Si usted levanta su mano, es una mentira y en este momento no está perfecto. Casi. Nadie está perfecto. Hay aquellos en este mundo que están trabajando en sus cuerpos físicamente, siempre, dando pesas, corriendo, cualquier cosa, ¿verdad? Y en el final, aún es imperfecto. Es imperfecto. Y no estoy diciendo que no podemos hacer cosas para nuestros cuerpos. No estoy diciendo eso. Pero si esto es su vida, esto es su enfoque, su cuerpo físicamente, eso es otra cosa. Si usted está dando más atención a su cuerpo físico que su cuerpo espiritual, es un problema. Es un problema. Lo más importante es lo espiritual, en todo. Nuestros cuerpos son tan lejos de la perfección. Este es el hecho que se presenta en este versículo. Este cuerpo no está equipado para heredar el reino de Dios. Continuamos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí os digo un misterio, dice en el principio. No todos dormiremos. Entonces, primero, ¿qué significa misterio en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa? Misterio en el Nuevo Testamento se refiere a algo que se fue escondida antes, es decir, en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido revelado en Cristo. Cuando hablamos de misterios en el Nuevo Testamento, estamos hablando de las cosas escondidas antes, pero ahora entendemos por medio de Cristo. La resurrección de Cristo. Nadie sabe en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección. Cristo le ha revelado a cada creyente lo que nos espera en el glorioso futuro. Es todas las cosas que leamos después de la crucifixión de Cristo.
de Cristo resucitado. Eso es mi futuro. Un cuerpo como Cristo. Es increíble. Pero la resurrección ha levantado algunas preguntas. Sabemos en este capítulo, en otros estudios. Una pregunta: ¿qué sucederá con los cristianos que estén con vida cuando Cristo venga a levantar a los muertos? Es una buena pregunta. ¿Será necesario que ellos mueran para que así puedan ser resucitados? No, eso es ridículo. Imagínense, todos los cristianos que viven es mueren y ya, todos mueren y ahora no. Entonces, obviamente la respuesta es no. La resurrección es para ¿quién? Los muertos. Nadie está tratando de resucitar a alguien que vive. Es por los muertos, no los vivos. No todos dormirán. Dormir es la palabra que la Biblia usa para describir ¿qué? La muerte de un cristiano. Un cristiano, el pasar de este día a la eternidad. Estos versículos entonces están hablando acerca del rapto. La semana pasada leímos 1 Tesalonicenses 4 acerca del rapto y quiero hacerlo de nuevo para entender qué están hablando aquí. 1 Tesalonicenses 4. Si tiene su Biblia, vaya a Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y empezamos en versículo 13. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Los no creyentes no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza por Cristo. Porque si creemos en Jesús, murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, es decir, que murieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, que murieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la, como dice en Corintios, la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, es necesario que los cristianos, cuando Cristo venga a morir, para nada. Esto describe la gloriosa reunión de los cristianos que han muerto en Cristo y los que estén vivos cuando Cristo vuelva por los suyos. Es increíble. Es increíble. Dice también en versículo 51, todos seremos transformados. En 1 Corintios 15, todos seremos transformados. Vemos transformaciones en la naturaleza, ¿verdad? Vemos eso. Eso no es un concepto nuevo, la transformación de algo. La oruga pasa por una transformación, ¿verdad? En la cual después de un tiempo cambia de oruga a una hermosa mariposa. Eso es nuestra naturaleza.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra transformación? Versículo 52 es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es rápido? Sí, porque yo no estoy cerrando mis ojos como ellos. No, es rápido. Es rápido. Es como, boom. Imagina, yo quiero ser vivo cuando el rapto sucede. Simplemente para ver mi cuerpo nuevo. Como eso, un día estoy caminando y es like, wow. Eso es nuestro futuro. La transformación será instantánea, inmediata. Para la oruga requiere tiempo, ¿verdad? Pero nuestra transformación será instantánea. Esta transformación de nuestros cuerpos actuales a cuerpos eternos sucederá para ambos. Para quienes que han muerto en Cristo y quienes estemos vivos en Cristo. Recibiremos el cuerpo que necesitaremos para nuestra nueva vida eterna en el cielo, con el cual podremos ver a Dios. No podemos ver a Dios con este cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Exactamente. Entonces no quiero en este momento. Pero un día, cuando recibiremos nuestro nuevo cuerpo, podemos ver nuestro Señor y Salvador como cara a cara. Oh, wow. Y necesitamos entender que para Dios es igual de fácil el cambiar el cuerpo de los vivos que el levantar de los muertos. Es fácil. Lucas 1, versículo 37, no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada. Y nada en griego significa que, exacto, es exactamente lo mismo. Y en inglés también. Nada. Sabemos que no podemos entrar al cielo en estos cuerpos, entonces, ¿cómo cambiaremos? Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, recibiremos un cuerpo que nunca decaerá o morirá. Es decir, vamos a vivir para siempre. Es algo increíble si usted quiere pasar tiempo pensando en esto. Yo viviré para siempre. Aquellos que están en Cristo, podemos decir eso, yo viviré para siempre. Entonces, somos inmortales. Somos como superhéroes, ¿verdad? Nadie puede tocar mi vida. Es algo increíble. En este día es posible que podremos vivir 80, 90 años o lo más, pero cada uno de nosotros moriremos algún día, ¿verdad? Si es que el rapto no sucede antes de ese tiempo. Eso es la realidad para cada humano. ¿Sabe eso? Un funeral es un buen tiempo para compartir el Evangelio. Es un tiempo perfecto para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos están confrontados con la finalidad de la muerte. Es allá, es ahí. Eso es mi futuro. Pero para mí, para nada. Esto no es mi futuro. Mi futuro es con Cristo, en el cielo, para vivir para siempre. Es un tiempo
Cuando la gente tiene preguntas acerca de la muerte y la vida después de la muerte, use esta oportunidad. Yo hice una funeral aquí en Costa Rica. Fue un poco extraño, pero yo hice eso. Y yo compartí el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay más de 100 personas pensando en la muerte de esa persona para dar ¿qué? Esperanza. El Evangelio es la esperanza. Entonces, si tiene la oportunidad, usa la oportunidad. Pero muchas veces pensamos, es un poco incómodo. ¿Funeral? Sí. Pero hay gente que tiene preguntas. Y nosotros tenemos la respuesta. Viviremos en la presencia de Dios con nuestro Señor y Salvador, donde el día no termina. ¿Sabe eso? Cuando llegamos al cielo, el día no termina. Después de 8 horas aquí, yo estoy cansado. I'm like, Pero hay un día que está llegando cuando el día no termina. Somos despertados siempre. Siempre. Caminaremos en calles de oro. Estas calles, otra cosa. Es peligroso. Pero un día, calles de oro, viviendo más allá del alcance del pecado, más allá de la muerte, dolor y sufrimiento. Esto es nuestro futuro. Una eternidad con nuestros hermanos y hermanas de cada siglo adorando nuestro gran, glorioso Dios. ¿Cuántas veces al día está pensando en la eternidad? Casi nunca. Pero ¿cómo glorioso es su futuro? ¿Cómo es posible que no estamos pensando en eso diariamente? Es algo increíble. ¿Sabe eso? Hay un tiempo que está viniendo cuando no tenemos la capacidad a medir tiempo. Wow. ¿Qué es allá? Un rollo para decir que Jaime está hablando bastante. ¿Qué dice 2 Pedro 3:8? Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como que 1000 años. Y 1000 años como un día. No hay ninguna diferencia entre 1000 años y un día en el reino de Dios. Piensen en lo importante que es el tiempo para nosotros ahora. Es importante. Medimos tiempo en minutos, horas, días, años, todo. El tiempo nos rige. Pero algún día viviremos afuera de tiempo en la presencia de Dios, en un estado de gozo indescriptible en la gloria. No hay reloj o calendario en el cielo. No es necesario. Pero todo, cuando estamos pensando en haciendo cosas, depende del tiempo, ¿verdad? No quiero hacer eso es bastante tiempo. ¿Por qué? El tiempo es importante. Pero un día afuera del tiempo, un día, 1000 años, 1,000,000 de años, no sabemos, no importa. Estamos en la presencia de nuestro Dios. Eso es el futuro para cada creyente. Continuamos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido en la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces, ¿qué sucederá cuando la corrupción se haya vestido de incorrupción y la mortal se haya vestido en inmortalidad? La respuesta: sorbida, o otra traducción, devorada, es la muerte en ¿qué? Victoria. Sorbida
o devorada viene de una palabra griega que significa abrumar o aplastar o ahogar. Y la idea es que el poder o el dominio de la muerte será destruido completamente y llevado a su fin. Eso es que está diciendo aquí. Y es por eso Pablo dijo la cosa que él dijo en versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No. Pablo se burla la muerte. Eso no es una pregunta, ¿dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su victoria? Usted no tiene nada. Él está burlando la muerte. El apóstol Pablo ve la muerte como un serpiente que no tiene colmillos. Esa serpiente parece peligroso, pero al final no puede hacer nada, ¿verdad? Eso con nosotros. Si yo estoy caminando y yo veo un serpiente, I'm like, hey. Porque yo no sé, es peligroso, pero si yo veo un serpiente sin colmillas, si quiere muérdame, está allá. ¿Por qué? Y yo estoy riendo, I'm like, no tiene dientes, no puede hacer nada. No es peligroso. Ayer en la noche tenemos una luz en la casa afuera, en el rincón, y al lado del rincón, creo que porque es un poco caliente, hay un serpiente. ¿Es peligroso? No sé, pero cuando yo vi la serpiente, yo dije, no sé. Yo sé ese serpiente tiene dientes, pero eso, la muerte, no tiene dientes, no tiene nada, no puede hacer nada. Cristo venció la muerte. En Cristo la muerte ya no tiene poder. Cristo, con su sacrificio en la cruz y por medio de su resurrección, ha reparado todo lo que Adán, el primer hombre, arruinó. ¿Sabe eso? En la cruz y por medio de la resurrección, todo cambia por la humanidad. Adán destruyó nuestro futuro, pero con Cristo, todo es nuevo. La muerte no tiene poder para aquellos que están en Cristo. ¿Entiende la clave? ¿Están dónde? En Cristo. Eso es la clave. ¿Tiene una relación con Cristo hoy? Si su respuesta es no, usted no tiene un futuro. Usted no tiene esperanza. Pero eso es algo súper fácil para cambiar. Simplemente requiere que usted riende su vida a Cristo y caminar con Él. Y eso es lo mejor vida. Eso es lo mejor vida. No hay nada mejor vida en este mundo que la vida que tenemos en Cristo. Es por todo eso Pablo exclama aquí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestra última respirar aquí en la tierra será nuestro primero en la eternidad. ¿Sabes eso? Y qué increíble. Es nuestro futuro. La victoria de la muerte ha sido superada por la victoria de la resurrección de Cristo. Su resurrección le removió los colmillos de la muerte. Por eso caminamos en la victoria. ¿Cuándo? Hoy. Caminamos en la victoria hoy. Aquellos que están en Cristo pueden hacer la misma declaración que Pablo hizo aquí. Podemos decir exactamente lo mismo a la muerte.
56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Eso duele por la persona que es legalista. El poder del pecado es ¿qué? La ley. Duele. ¿Por qué? Porque la ley activa o revela el pecado. Y el pecado activa ¿qué? La muerte. Es un ciclo para cada persona en este mundo. No habría muerte sin pecado. El pecado es la causa de la muerte. Romanos 6:23. Con muchos de ustedes es un versículo muy familiar. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en quien Cristo Jesús, Señor nuestro. El hecho que todos los hombres mueren es la prueba que todos somos pecadores. ¿Saben eso? Eso es la prueba. Yo no conozco a alguien que tiene 500 años. Eso es yo. Posiblemente ustedes saben a alguien cómo es. Yo no. ¿Por qué? Casi todos mueren alrededor la misma edad. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es la prueba. También Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios revela el pecado. Romanos 7, versículos 7 al 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Continuamos, versículo 8. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley expone el pecado que está en el corazón del hombre. Por ejemplo, si vemos algo muy interesante en un museo, eso especialmente con los chicos, ¿verdad? Uy. Y al acercarnos y vemos un signo, normalmente, un signo que dice no tocar. ¿Qué pasa inmediatamente de leyendo este signo? ¿Por qué no? Creo que estamos buscando la seguridad primero, cámaras. ¿Por qué? Eso es la ley en el museo, no toca. Pero ¿qué queremos hacer? Toca. No camine en la zacate. ¿Por qué es especial? Y estamos tocando y caminando. En cualquier cosa. Lea Romanos 7 por completo en su propio tiempo. Y puede ver la lucha entre la carne y el espíritu. Pablo está diciendo, las cosas que yo no quiero hacer, mi carne, esas son las cosas que yo hago. Pero las cosas que yo quiero hacer, las cosas espirituales, no lo hago. Es una lucha. Eso es la ley. Es la ley. Gálatas 5, vamos a leer. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen o luchan entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Entiende? Hay cosas que queremos hacer, muchas veces no hacemos. Es por eso es súper importante que estamos caminando bajo el control del Espíritu Santo. Es esencial. La ley revela y expone el pecado. Si no tenemos una ley, no sabemos nada. Pero con la ley, cambia todo. Gracias a Dios, la historia no termina aquí, ¿verdad? En versículo 56, no tenemos esperanza. Entonces, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, wow. Gracias. ¿Por qué tenemos la victoria? ¿Qué dice? Porque tenemos a Cristo. Es solo en Cristo que tenemos la victoria. Cristo es la única respuesta para este mundo. Finalmente, después de este himno de victoria, Pablo termina esta sección con una exhortación. Me encanta eso acerca de Pablo. Es esencial. We're like, woohoo! And it's like, wait, un versículo más. Leamos de nuevo, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire la ternura de Pablo hacia los corintios antes de la exhortación. ¿Viste? Mis amados hermanos. Eso es algo muy cariñoso. A pesar de su mal teología, su mal comportamiento y de su mal tratamiento para con él, el apóstol Pablo los ama. Es evidente. Él quiere lo mejor y lo más alto para ellos. Ellos están dividiendo la iglesia en Corintio sobre Pablo. Ellos están diciendo que él no tiene autoridad, que él no es un apóstol. Y a pesar de estas cosas, él les dice, amados míos y hermanos. Hermanos, no leamos que él está diciendo, mis hermanos tontos. Mira, ¿cómo que eso es normal? Creo que eso está bien con ellos. Ellos son terribles. Pero ¿cómo habla con ellos? Con amor. Con amor. La exhortación primero dice que estad firmes y constantes. La palabra firme es la palabra griega hedriaos, que significa estar sentado. Significa estar sentado. La idea es que tenemos confianza en nuestra fe y las verdades de la palabra de Dios. Es decir, que no somos movidos de nuestra fe y de la verdad de la palabra de Dios con las dificultades, pruebas, tentaciones o por las preocupaciones de esta vida. ¿Esto qué significa? Es decir, estamos bien posicionados en nuestra fe. Cuando alguien no está firme en su fe, ¿qué pasa cuando entran una dificultad o una prueba? O cuando sus circunstancias cambian completamente. O llega una tentación. ¿Qué pasa? Si no está firme, no está sentado
en su fe, no está sentado en la palabra de Dios. Es por todos lados, llorando por sí mismo, sobre cada cosa. Pero cuando somos firmes en la palabra de Dios, firmes en nuestra fe, no importa cuando la tormenta llega. Y definitivamente por los creyentes la tormenta está llegando. Entonces Pablo está diciendo a ellos y nosotros también que está firme. Permanece sentado en su fe. La palabra constante es la palabra griega ametakinetos. Y esa palabra significa inmovible, fijo, estable, impertérrito. Somos llamados a permanecer así en nuestra fe. Dos cosas. Luego, la segunda parte de este versículo dice que creciendo en la obra del Señor siempre. Esto es la Reina Valera. Quiero leer 4 versiones. Eso primero. Creciendo en la obra del Señor siempre. Otra traducción. Progresando siempre en la obra del Señor. Luego. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Y finalmente, lo más cerca al original, abundando siempre en la obra del Señor. Abundando siempre en la obra del Señor. ¿Capta la idea? ¿Sí o no? ¿O necesito leer de nuevo? ¿Capta la idea? Sí. Hay una palabra que se repite en cada traducción. Fue la palabra que siempre. ¿Y siempre significa? Siempre en español significa. En griego, inglés, también. Francés, no sé. Pero creo que sí. Siempre. Siempre es siempre. Jesús dijo una parábola acerca del abundar siempre en la obra del Señor. Vamos a Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Mateo, Marcos, Lucas 19. Y empezamos en versículo 11. Parábola de las 10 minas. Minas es moneda. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto está cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué? Eso vemos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Él está hablando acerca de quién. ¿Qué piensa? Sí mismo, ¿verdad? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, y eso es la clave, negociad entre tanto que vengo. El resto de esto, él salió, el hombre noble, y volvió y llamó a sus siervos, ¿para qué? Para dar cuenta. Entonces, versículo 16 y 17, y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien que, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ok. Versículo 13 dice, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva.
Él está hablando a quién? Sus siervos. Y nosotros son, ¿qué? Siervos. ¿Quién canta este título? Bueno, eso es su título. Si usted es un cristiano, usted es un siervo. Somos siervos. Pablo está exhortando a los creyentes a estar constantemente siguiendo la voluntad de Dios, avanzando a su reino. Esto fue el propósito de la parábola, que somos ocupados con las cosas de nuestro rey. Él no fue pasando la plata a sus siervos y dice, haga lo que quiere hacer. No. ¿Qué dijo? Hagan negocio con este dinero, mis cosas, hasta que yo vuelva. ¿Y Cristo está viniendo de nuevo? ¿Qué está haciendo con su tiempo? No dice nada en una voz alta, simplemente pensar. ¿Qué está haciendo? Tenemos un trabajo a cumplir y hemos sido llamados a hacerlo como diligentemente. No dice como flojos. Diligentemente. ¿Y cuánto? Siempre. Siempre. Estas no son mis palabras. Eso es de la palabra de Dios. Siempre. Dios requiere de cada uno de sus hijos que estemos abundando siempre en la obra de Dios. Y esto no es para los supercristianos, como hay grupos diferentes. Esos son para los supercristianos. Pero esto es para todo aquel que ha sido redimido por la preciosa sangre de Cristo. Es para todos. Nada que hagamos para el reino de Dios será perdido. ¿Sabe eso? Esa cosa que yo estoy haciendo no es nada. Nada será perdido para el reino de Dios. Nada. Debemos abundar en todo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor, que dice la última parte, no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Dios vive. Si estamos sirviendo a un Dios muerto, no sirve. Porque Él vive. Nuestro trabajo en el Señor será recompensado. Pablo está trabajando siempre, está hablando acerca de su corona en el cielo. Es like, yo estoy corriendo siempre, trabajando por el reino de Dios, por su recompensa. Su trabajo será recompensado. Y recompensado con la gloriosa y eterna recompensa de Dios. La realidad y esperanza de la resurrección debería inspirarnos a vivir 100% por Cristo. 100%. Nuestro Rey vivo y está mirando todos sus siervos. ¿Sabe eso? Él sabe exactamente qué está haciendo con su tiempo. Yo no sé, pero Él sabe. Él sabe cómo está usando su tiempo. Pensamos, eso es mi tiempo. Yo escucho eso muchas veces. Yo necesito mi propio tiempo. ¿Para qué? Para descansar. Haga eso en la noche. ¿Cómo está usando el tiempo de Dios? Ese tiempo no pertenece a ti. Si su vida pertenece a Dios, ¿cómo es posible el tiempo pertenece a ti? Es su tiempo. ¿Cómo está usando su tiempo? Y tenemos un buen ejemplo en quién? Jesús. Lea acerca de su ministerio. Es increíble. Miren lo que 2 Pedro 3, 11 al 14 dice. 2 Pedro 3, empezamos el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo? Que seamos dispuestos a negar a nosotros mismos y usar nuestras vidas para traer la gloria a Dios. La gente de este mundo son motivados a trabajar duro con la esperanza de recibir honra, placeres, riquezas. Eso es la mentalidad del mundo, y esto ha infiltrado la iglesia también. Yo estoy hablando con tanta gente ocupada y necesitamos trabajar, entiendo, pero cuando eso es su motivación, o simplemente está buscando más plata o más cosas, ¿para qué? ¿Para dar esas cosas a la gente en necesidad, o simplemente para adquirir más cosas para sí mismo? ¿Qué es el propósito? ¿Qué sirve en el final? Cuando usted está ante Dios, ¿cómo puede explicar eso? No, es que con ese trabajo yo puedo comprar. ¿Qué sirve? ¿Qué sirve en el final? Eso es el mundo. Pero absolutamente todas estas cosas son temporales. Son temporales. Nada de eso durará o llevará recompensa en la eternidad. Nada. El cristiano debería ser motivado a negarse a sí mismo y trabajar duro para el reino de Dios, porque sabemos que la gloria y su recompensa nos espera. Y vivamos para escuchar de nuestro Señor que es lo mismo para cada creyente. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la goza de tu Señor. Mateo 25. Estamos buscando la misma cosa, a escuchar de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. ¿Está fiel en su llamado? Fidelidad. Esto describe su vida. Eso describe su vida. Que seamos encontrados fieles, pacientes, diligentes y siempre abundando en la obra de Dios. ¿Y sabe eso? Es imposible para hacer estas cosas si no está caminando cerca de Cristo. Es imposible. Si no está caminando cerca de Cristo, si está caminando lejos de Él, usted está ocupado con otras cosas, y otras cosas definitivamente ocupan su tiempo. Requiere una relación lado a lado con su Señor y Salvador. El creyente no tiene nada que temer de la muerte. ¿Sabe eso? Porque Cristo ha vencido. Me encanta que Albert Barnes dijo, la muerte es un amigo. Sí, cuando yo leí eso también, un amigo. Dijo, la muerte es un amigo que viene a sacarlo de un mundo de trabajo duro a un mundo de descanso. De una vida de pecado a una vida de gloria. Nuestro futuro por lo que Cristo hizo es glorioso. Amén.